Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de conflicto familiar más potentes que existen. Y ojo, que no es un cuento simple, ¿eh? Es la historia de dos hermanos, José y Judá, y cómo sus vidas tomaron caminos, radicalmente opuestos. Vamos a explorar juntos qué pasó con ellos. Y todo arranca con esta pregunta, que de verdad va a ser como nuestra brújula en este relato. ¿Puede una simple prenda, una túnica, un manto, definir una vida entera? ¿Sellar una traición y al final ser la mismísima llave para la redención? Quédense con esa idea porque va a ser clave. A ver, conozcamos a los protagonistas. Por un lado está José, el soñador, un chico con una honestidad, digamos, un poquito ingenua, casi imprudente. Y del otro lado, Judá. Él es el pragmático, el que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y sus decisiones, van a marcar el destino de toda la familia. Son como el agua y el aceite, ¿no? Puntos de partida totalmente distintos. Bueno, vámonos al inicio. La escena es Canaán. Y aquí hay que entender algo súper importante. El amor que Jacob sentía por José no era un simple favoritismo. No era el hijo preferido y ya. No. José era el recuerdo vivo de Raquel, la esposa que Jacob amaba profundamente y que había perdido. Ese amor tan grande se materializó en un regalo. Una túnica de colores, pero no una cualquiera, una muy especial. Una túnica y una traición. Es increíble pensar cómo una simple prenda y unos sueños de grandeza pudieron quebrar a una familia de esta forma, ¿no? Pero todo empezó con cosas que parecían pequeñas, detalles que se fueron acumulando hasta que fue demasiado tarde. Miren, este resentimiento no apareció de la nada. Fue algo que se fue cocinando a fuego lento. Primero, la famosa túnica de colores, un símbolo clarísimo del favoritismo de su padre. Después, los malos informes que José, al parecer, llevaba sobre ellos. Y para rematar, los sueños. Los sueños. Primero, que sus manojos de trigo se inclinaban ante el de él. Y luego, que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Imaginen eso. Cada una de estas cosas era como echarle más leña al fuego de la envidia. Y esa túnica tan llamativa se convierte en la chispa que enciende todo. Primero, claro, provoca un resentimiento terrible entre los hermanos mayores. Luego José, con esa inocencia de adolescente, va y les cuenta sus sueños, sueños donde todos se inclinan ante él. Para los hermanos eso fue la gota que derramó el vaso. Todo explota en un lugar llamado Dotán. Estas palabras cargadas de desprecio, esas fueron las que sellaron el destino de José. En el momento en que lo vieron acercarse, la envidia de sus hermanos simplemente tomó el control. Y en sus mentes empezó a gestarse un plan terrible. Le arrancan la túnica, lo tiran a un pozo y justo ahí aparece Judá con una idea terriblemente práctica. Oigan, en vez de matarlo y mancharnos las manos, ¿y si mejor le sacamos algo de dinero? 20 piezas de plata. Ni más, ni menos. Ese fue el precio. Para ponerlo en perspectiva, era lo que costaba un esclavo en esa época. Así de simple. La traición se vuelve un negocio, una transacción fría. Y con eso, el destino de José queda, en apariencia, sellado. Y la crueldad fue totalmente calculada. Se acercaron a su padre con la prenda ensangrentada y le preguntaron: ¿reconoces esta túnica? ¿Es la de tu hijo? El grito de dolor de Jacob debió resonar en todo el campamento. Se hundió en un luto del que pensó que jamás saldría. Mientras tanto, José, lejos, muy lejos de casa, marchaba hacia la esclavitud. Y justo a partir de aquí, sus vidas se parten en dos. Se van por caminos completamente opuestos. Mientras uno va a enfrentar una prueba de integridad durísima en tierra ajena, al otro le espera un ajuste de cuentas moral, pero en su propia casa. Y aquí está el corazón de sus viajes personales. Por un lado, tenemos a José en una tierra extraña, siendo puesto a prueba una y otra vez, pero manteniendo su integridad contra viento y marea. Por el otro, Judá, en su propia tierra, siendo confrontado con sus peores errores, pasando por un proceso de purificación, pero a través de la vergüenza y la humillación pública. La historia de Judá se pone bastante oscura. Primero, sus dos hijos mayores mueren uno tras otro, dejando a su nuera Tamar sin hijos. Judá le promete a su tercer hijo, pero rompe esa promesa. Pasan los años y Tamar, buscando lo que considera justicia, toma cartas en el asunto. Se disfraza, lo engaña para que se acueste con ella y queda embarazada. La confrontación pública, como se imaginarán, era inevitable. Y justo cuando Judá está a punto de condenar a Tamar a morir, ella saca las pruebas irrefutables de que él es el padre. Imaginen la escena.
Frente a todos, él tiene que admitirlo, y pronuncia esas palabras. Este es un punto de quiebre total para él. Esa admisión pública de su culpa es el comienzo de un cambio profundo en su carácter. Bueno, dejemos a Judá por un momento y volvamos a Egipto. Porque mientras él enfrentaba a sus demonios en Canaán, la vida de José estaba tomando un rumbo que nadie, de verdad, nadie podría haber anticipado. Su viaje lo iba a llevar del pozo más profundo a la mismísima cima del poder. Y justo cuando las cosas parecen ir mejor, llega la prueba de fuego. La esposa de Potifar intenta seducirlo. Pero escuchen bien su respuesta porque es reveladora. Su lealtad no es solo con su jefe, con Potifar. Su brújula moral apunta a algo mucho más grande. La rechaza de forma tajante y en la desesperación por escapar, ¿qué deja atrás? Su manto. Otra vez una prenda. Y esta prenda, de nuevo, va a ser clave. Y lo increíble de José es que en cada etapa de su desgracia, su integridad se mantuvo intacta. O sea, sirvió con una lealtad total a su amo Potifar. Resistió la tentación sabiendo que le costaría la libertad. Y a pesar de ser acusado falsamente y luego olvidado en la cárcel por años, no se convirtió en un hombre resentido o amargado. ¿Se dan cuenta del paralelismo tan brutal? Es una historia de dos prendas. Por un lado, el manto de José. Lo deja atrás para mantener su integridad, y eso le cuesta un castigo totalmente injusto. Y por otro, las prendas de Judá. Las entrega en un momento de debilidad moral, y eso lo lleva a ser expuesto, pero de manera justa. Ambas prendas se convierten en el espejo de su carácter en ese momento. La trayectoria de José es increíble. En la cárcel, en vez de amargarse, desarrolla empatía. Se pone en el lugar de los demás. Y aunque lo olvidan ahí por 2 años más, cuando por fin lo sacan para llevarlo ante el faraón, ya no es el mismo chico ingenuo de los sueños. De repente, hay una crisis en el palacio. El mismísimo faraón tiene 2 sueños que lo tienen muy perturbado. Y ninguno de sus sabios magos, nadie, puede descifrarlos. Es justo en ese momento que el copero del rey, a quien José había ayudado en la cárcel, por fin se acuerda de él. Por fin se acuerda de ese joven hebreo. Así que lo sacan de la mazmorra y lo llevan directo ante el faraón. Y lo primero que hace José, antes de decir nada sobre los sueños, es darle el crédito a Dios. Entonces explica lo que significan. Anuncian 7 años de una abundancia increíble, seguidos de 7 años de una hambruna terrible, devastadora. Pero no se queda ahí, ¿eh? Además de interpretar, propone un plan súper detallado para salvar al país. La reacción del faraón fue radical. Quedó tan impresionado por la sabiduría de José que lo nombra ahí mismo como el segundo al mando de todo Egipto. Imaginen, un esclavo hebreo de 30 años. Le da su propio anillo, ropas de lino fino, un nuevo nombre egipcio. De un momento a otro, el prisionero olvidado se convierte en el hombre encargado de salvar al mundo conocido de la hambruna. Y el faraón no solo lo nombra visir, le da una nueva identidad, un nuevo nombre egipcio. Safnat Panea. Y esto es súper simbólico. El nombre significa algo así como el Salvador o el que revela secretos. Marca una transformación total. Ya no es José, el esclavo hebreo. Ahora es Safnat Panea, el hombre encargado de salvar a la nación. Y bueno, los años de abundancia pasaron volando. Y tal como José había predicho, llegó la hambruna. Una hambruna tan severa que no conocía fronteras. Y es esta necesidad, este hambre, lo que finalmente obliga a los hijos de Jacob a hacer el largo viaje a Egipto para comprar grano. Lo que no saben es que se están preparando para un encuentro que lo va a cambiar absolutamente todo. Y aquí es donde las dos historias, que han ido por separado por tanto tiempo, finalmente van a chocar. José los ve y los reconoce al instante. Ellos, claro, no tienen ni idea de quién es ese poderoso gobernante egipcio. Y aquí es donde vemos al nuevo José, el que se forjó en el calabozo. Su plan no es vengarse, para nada. Los acusa de ser espías, sí, pero es una prueba. Quiere saber si sus corazones han cambiado. ¿Siguen siendo los mismos que lo vendieron sin piedad? Y entonces llega el momento decisivo, la prueba final. José arma todo para incriminar al hermano menor, a Benjamín, y ordena que se quede como su esclavo. Y cuando acusan a Benjamín del robo, ¿quién creen que da un paso al frente? Judá, el mismo que tuvo la idea de vender a José. Ahora, en un discurso increíblemente conmovedor, se ofrece a sí mismo como esclavo para salvar a su hermano menor y sobre todo para evitar que su padre muera de dolor. En ese momento, su transformación es total, ya es otro hombre. Cuando José ve esto, se derrumba, ya no puede más. Y el momento en que se revela, soy José, es sin duda uno de los más emotivos de toda la narrativa.
La revelación tiene que haber sido un estallido emocional brutal. Intenten imaginar el terror, la confusión de los hermanos al escuchar estas palabras. El gobernador egipcio, tan poderoso, a quien tanto temían, es el hermano que traicionaron y que daban por muerto hacía 20 años. El pánico debió ser paralizante. Pero las palabras que siguen no son de venganza, son de perdón, de una perspectiva increíble. José les explica que ahora ve un propósito mucho más grande en todo lo que sufrió, que su traición, de alguna manera, fue el instrumento inesperado para que él pudiera estar en esa posición y así salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de la hambruna. Pero no crean que la historia de su transformación termina con ese abrazo. No, el verdadero legado, la prueba final de su crecimiento, la encontramos en un lugar que quizá no esperaríamos, en los nombres que cada uno eligió para sus hijos. Y el contraste es fascinante. Miran a José. A sus hijos los llama Manasés y Efraín, que significan algo como olvidar el sufrimiento y ser fructífero en la aflicción. O sea, él logra prosperar a pesar de todo su dolor. Ahora miran a Judá. Sus hijos con Tamar se llaman Fares y Zera. Sus nombres hablan de romper, de irrumpir. Representan un nuevo comienzo que se abre paso a través de la vergüenza de su pasado. Dos formas muy distintas de procesar el dolor. Y con la bendición del faraón, toda la familia de Jacob, unas 70 personas en total, se muda a Egipto. Se establecen en una tierra muy próspera, la tierra de Gosén, bajo la protección y el cuidado de José. Por fin, el reencuentro entre el padre anciano y su hijo que creía muerto cierra una herida que había estado abierta por décadas. Así que la familia está reunida, están a salvo en Egipto, pero su historia está muy lejos de terminar, porque antes de morir, Jacob va a reunir a todos sus hijos para darles bendiciones que definirán el futuro de cada uno. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasará al final de los días de Jacob? Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse. ¿Dónde está la verdadera grandeza? ¿Está en mantener la integridad intacta contra viento y marea como lo hizo José? ¿O se encuentra más bien en tener la fuerza para levantarse y redimirse después de haber caído muy bajo, como le pasó a Judá? Son dos caminos sin duda distintos, pero que al final llevaron a ambos a un liderazgo que transformó a su gente.